Bueno, muy buenas tardes. Este encuentro hace parte de, digamos que de la formación semanal que tenemos en el curso de Teorías e Historias de la Comunicación. Estamos en la semana 5 y hoy vamos entonces a abordar otros aspectos. Ya veníamos hablando de, digamos que de toda esa, el para qué de la comunicación, la historia de la comunicación. eh, Veníamos hablando de esas diferentes modalidades de comunicación que se venían integrando y que hoy en día logran converger y logran unirse justamente en lo que se llama la comunicación convergente mediante el uso de recursos técnicos analógicos y digitales y que nos ayudan en esa a posibilitar ese relacionamiento humano que se logra a través de la comunicación. Hoy vamos a tratar de abordar un nuevo tema. Veníamos de hablar de la historia, veníamos hablando de los medios de comunicación. En la historia de los medios de comunicación es súper apasionante. En este curso tenemos pocos participantes, entonces pues nos centramos en conocer muy poquitos medios de comunicación, pero la historia, por ejemplo, de la televisión es muy interesante, la historia de la radio, la historia del cine, la historia de la fotografía, como otro de los medios de comunicación que tenemos, hacen que nos demos cuenta de la importancia y de la trascendencia social e histórica que ha tenido ese medio de comunicación y con ello la comunicación como tal y las relaciones humanas que se han mediado a través de esos recursos. Hoy vamos a tratar de entrar a un tema que es bastante complejo. Yo reconozco que es bastante complejo, que no es fácil de entender, eso lo sé. Y uno a veces se pregunta, pero esto como para qué, también lo sé. Y que tiene que ver con las teorías de la comunicación. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Y voy a hacer que ustedes traten de entender lo mejor posible, no solamente cuáles son esas teorías de la comunicación, sino también para qué nos han servido esas teorías de la comunicación y para qué nos pueden llegar a servir. Lo primero que todo es entender qué es una teoría. A ver, en el mundo nos han hablado de diferentes teorías. Por ejemplo, la teoría se me viene a la cabeza la teoría de la relatividad de Einstein, que se la enseñaban por allá a uno en el colegio. Eh, Le hablaban de las teorías económicas. Uno oye mucho sobre teorías económicas. Uno oye mucho sobre teorías del aprendizaje. Se habla mucho de la palabra teoría. ¿Qué es una teoría? Una teoría, primero que todo, es tratar de explicar algo, pero no porque yo explique algo, se convierte en una teoría. Hay una diferencia muy grande entre una especulación y una teoría. Una explicación es lo que yo creo que tal vez pasa con algo. Me dicen, ve, fulanito y peranito terminaron su relación amorosa, ¿por qué sería? Yo creo que tal vez le fue infiel. Eso es una especulación y no se basa en evidencias. No parte de una investigación científica, no parte de una investigación rigurosa que nos permita entender un fenómeno. Las teorías, en cambio, sí, las teorías son planteadas por investigadores, por científicos, por personas que todo el día están investigando. Por ejemplo, hay teorías de cómo, por ejemplo, cuando pasó la pandemia del coronavirus, pues todos los científicos se tuvieron que poner a investigar cómo funcionaba el virus, con qué hacían el cuerpo el virus y rápidamente buscar una salida a ese virus que estaba causando tantas muertes en el mundo. Se ha dicho mucho que el coronavirus surgió a partir de los animales, que surgió a partir de comer murciélagos, que surgió en un laboratorio.
Esas son especulaciones porque no tenemos pruebas. Lo que sí sabemos del coronavirus es cómo funciona. Lo que llegaron a entender los científicos es cómo funciona y cómo poder atajarlo. Por eso se inventaron las vacunas. Entonces, una teoría, primero que todo, no es una especulación. Una teoría es una explicación de cómo funciona eso, pero a partir de una investigación científica rigurosa, rigurosa. En el mundo hay teorías para todo, porque todo se investiga. Los científicos sociales estudian las comunidades, las sociedades, y los biólogos estudian todos los fenómenos biológicos, los astrónomos estudian todo lo que pasa en el universo, y a partir de y plantean teorías. Por ejemplo, en estos días hemos escuchado la noticia de que posiblemente un meteorito impacte sobre la Tierra. Eso no es una especulación, eso es una teoría que surge a partir de la observación de fenómenos, a partir de las matemáticas, a partir de cosas, y se llega a unas conclusiones y pueden determinar unos porcentajes de, digamos que bastante exactos, de cuánto podría ser esa probabilidad de que nosotros tengamos un impacto en pocos años de un meteorito. ¿Por qué? Porque hay científicos que todo el día están analizando con no solamente a partir de fenómenos físicos, a partir de las matemáticas, a partir de muchos fenómenos y de muchas ciencias, lo que hacen es estudiar algo. Lo mismo ha pasado con la comunicación. A la comunicación han tratado de entenderla, han tratado de investigarla, han tratado de buscar explicarla, han buscado sobre todo para entenderla. El ser humano investiga para entender las cosas, pero también investiga para mejorar esas cosas o para solucionar problemas que surgen en esas cosas. Entonces, eso ha pasado con la comunicación. En la comunicación, muchos científicos han investigado la comunicación y han buscado explicar la comunicación y han planteado teorías. Teorías, unas nos explican cómo funciona la comunicación, otras investigan, nos plantean qué elementos intervienen en una comunicación. Hay otras teorías que nos hablan de qué efectos tiene la comunicación, qué impactos tiene la comunicación. Hay otras personas que se han dedicado a investigar cómo hacer que la comunicación se pueda hacer entre personas que están en la distancia. Y gracias a esas investigaciones, no solamente se da el desarrollo científico que nos lleva a plantear recursos técnicos que más tarde se convierten, la gente se va apropiando de ellos y van convirtiéndose en tecnologías de información y comunicación, sino que nos permite también avanzar en el mundo de la comunicación. Surgen, por ejemplo, cosas como Internet. Entonces, digamos que todos los avances de las ciencias en el campo, por ejemplo, de la informática, de las telecomunicaciones, han hecho que surjan teorías alrededor de la comunicación. Pero una teoría a veces pasa que se descubren nuevas cosas en la ciencia y una teoría puede ser desvirtuada. Una teoría, digamos que es una verdad hasta que surgen situaciones que hacen plantear dudas sobre esa teoría o que la desmienten. Pero una teoría, vuelvo y le repito, primero es algo que plantean para explicar algo los científicos a partir de sus investigaciones rigurosas. Pero las teorías también pueden tener falencias en algún momento porque a veces cambian las situaciones. Eso pasa mucho en las ciencias sociales, como los seres humanos somos cambiantes, cambia nuestra cultura, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de ser, cambia nuestra forma de relacionarnos como comunidades, pues las teorías de la comunicación también son susceptibles de cambiar, son susceptibles de ser desmentidas o de ser ratificadas o de ser ampliadas y complementadas. ¿Por qué? Justamente porque cambian las sociedades. Recordemos que la comunicación es un fenómeno social. Al cambiar una sociedad, cambia también la comunicación y esas teorías de la comunicación humana necesitan revisarse y repensarse.
Les pongo un ejemplo. Cuando surgieron las primeras teorías de la comunicación, no existía Internet, no existía este fenómeno que se está dando hoy en día. Entonces, los científicos que investigaron la comunicación en su época, pues digamos que no pudieron plantear explicaciones de cómo va a funcionar la comunicación hoy en día, porque ellos no conocían estos avances que se han dado. Entonces, vuelvo y les repito, todas las teorías, digamos que surgen en una época determinada y como surgen en una época determinada, a veces también se quedan corticas para explicar algo o se quedan, digamos que en un mundo que ya no existe, por ejemplo, ya no existen, ya hoy en día no estamos en una época en la que los periódicos del mundo tengan tanto peso como lo tuvieron en el siglo XIX, en el siglo XX. De hecho, en estos días oía una estadística de que el 90% de los periódicos mundiales ha desaparecido en los últimos 5 años. Entonces, uno dice, entonces cambia la comunicación, cambia las formas de comunicarse, por tanto, también deben cambiar las teorías o deben por lo menos actualizarse. Entonces, primera conclusión, una teoría es una explicación de algo. La teoría de la comunicación son diferentes explicaciones que se han dado en la comunicación humana. Curiosamente, nuestra carrera de comunicación surgió hace muy poquito. Surgió hace muy poquito. Las primeras universidades de periodismo surgieron por allá en el siglo XIX, antes del siglo XX, hace muy poquito. Eh, pero hay otros fenómenos que se vienen investigando desde hace siglos y siglos. Entonces, curiosamente, las principales teorías de la comunicación no han venido de universidades de comunicación, no han surgido de universidades de comunicación. Las principales teorías vienen de otras disciplinas, vienen de otras disciplinas. ¿Qué significa eso? Que a veces han sido los psicólogos los que han investigado la comunicación, a veces han sido los sociólogos, los antropólogos, a veces han sido los expertos en lingüística los que se han dedicado a estudiar la comunicación. Y claro, como a ellos les interesa el lenguaje, pues se limitan a estudiar lo que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, por ejemplo, los lingüistas se han dedicado a estudiar la importancia de ese lenguaje oral y escrito para favorecer la comunicación. Entonces estudian con mucho detalle y tratan de explicar con mucho detalle cómo es la comunicación oral y escrita. Entonces, ¿qué nos han dicho los lingüistas? Los lingüistas nos dicen, la comunicación oral utiliza y la escrita utiliza códigos. Esos códigos son letras que han surgido a lo largo de la historia. Por ejemplo, nosotros hoy en día utilizamos el alfabeto latino y muchos idiomas comparten esa raíz latina. Nos dicen, esas letras cuando se unen forman palabras. Las palabras forman frases, las frases tienen unas ideas y empiezan a explicarnos el lenguaje, empiezan a explicarnos la comunicación desde el uso del lenguaje. Ellos se dedican, por ejemplo, los lingüistas a analizar mucho cómo las personas expresan sus ideas utilizando los idiomas y cómo cambia la expresión de una idea de un idioma a otro, por ejemplo, o cómo cambia la forma de expresión de una idea cuando yo la digo de manera oral o cuando yo la digo de manera escrita. Y también han estudiado para qué en las frases, de acuerdo a las frases que se dicen, qué funciones tiene la comunicación. Entonces, por ejemplo, ellos nos han dicho muchas cosas, ahora les vamos a ver cuáles son esas funciones desde el lenguaje. Hay una ciencia muy chévere, yo ni siquiera sabía que eso existía, que se llama la paleografía. La paleografía es la historia de la escritura. Han estudiado la comunicación escrita. Y ellos nos han empezado a hablar a los comunicadores de la importancia del lenguaje escrito, porque nos permite registrar, nos permite dar perennidad
o sea, hacer que perduren los mensajes en el tiempo, pero también nos han hablado de el alfabeto, el alfabeto se convierte en ese código que utilizamos para expresar los sonidos, ¿sí? Entonces nos hablan de los soportes que se utilizan en esa comunicación escrita y empiezan también a pensar en para qué sirve escribir. Entonces, aquí empiezan a decirnos, no, es que vean, con la escritura el ser humano elabora el pensamiento abstracto. Se impulsa la distribución de la intuición creadora, nos permite almacenar la memoria histórica, nos permite jerarquizar el funcionamiento intelectual. Por ejemplo, hay psicólogos que han estudiado para qué sirve escribir, por qué escribir es tan importante. Incluso ahora hay estudios muy bacanos, porque como hubo una época en que en los colegios les dio que porque todo se hacía a través de los computadores y las tablets, en Francia están volviendo a la escritura a mano, porque se han dado cuenta de la importancia y de la relación que hay entre la escritura a mano y el pensar y el desarrollo del pensamiento. Entonces, digamos que ellos han empezado a estudiar todo eso y a establecer, digamos que recomendaciones. Yo les decía ahorita, las ciencias se estudian para explicar algo, pero también para mejorar las cosas. Entonces, digamos que hay teorías de la comunicación que nos vienen desde la lingüística, desde la paleografía, desde entender el lenguaje escrito. ¿Qué nos han dicho los lingüistas? ¿Qué nos han dicho los expertos en la escritura? Nos han dicho que los mensajes que se construyen con palabras orales o con palabras escritas cumplen unas funciones. Cuando yo hablo de funciones, ¿para qué me sirve algo? Entonces, ellos me dicen, mire, a veces nos sirve para expresar emociones. Eso es lo que llaman la función expresivo-emotiva. Nos, nos sirve para reflejar actitudes y sentimientos que tienen las personas. A veces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para dar órdenes. Por ejemplo, hay personas que se encargan de estudiar mucho eh, a las personas que tienen poder y a las personas que ejercen la política. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacen ellos para hacer llamados a que la gente piense algo, actúe de determinada manera, reciba órdenes y se comporte de determinada manera a partir de la función conativa? Ellos nos han hablado también que hay personas que se comunican solamente para mantenerse en contacto social con otras personas. Por ejemplo, estudian las redes sociales para entender para qué usan las redes sociales las personas. Y dicen, bueno, muchos lo usan, por ejemplo, con esa función conativa para hacer una llamada a pensar en algo, a persuadir a la gente para que haga algo. Por ejemplo, cuando el presidente Petro dice, no, es que necesito que salgamos a las calles a manifestar el derecho del pueblo que me eligió. Ahí está usando una función conativa, ¿sí? Pero a veces yo simplemente escribo o hablo para desear un cumpleaños, eso es una función que me permite a mí expresar una emoción, pero también me permite mantenerme en contacto con las personas. Entonces ahí estoy mezclando la función expresiva con la función empática. ¿Qué dice los expertos también nos dicen que a veces usamos el lenguaje por una función estética, por una función artística, por una función poética, para, para reflexionar. Y entonces ahí me hablan de la función poética. Y a veces simplemente me dicen, vea, a veces se usa el lenguaje simplemente para comunicar una idea simple. Eh, Hoy está lloviendo. Pues eso no es ni emotivo, ni está persiguiendo que la gente reciba una orden o que haga algo. No está ni siquiera buscando mantenernos en contacto. Lo que está buscando es explicar algo. Y eso es la función denotativa. Y a veces yo digo una cosa, mm, pero con una doble intención, con una doble intención, y eso es lo que hablan de la función metalingüística.
metalingüística. Entonces, digamos que esos mensajes ocultos que hay en los mensajes a veces es pura comunicación metalingüística. Entonces, eso nos lo han logrado explicar quienes estudian el lenguaje y ellos han hecho unas teorías del lenguaje a partir de eso. Otras personas, otra clase de científicos se ha dedicado a investigar las imágenes y eso lo hacen mucho los semiólogos. Los semiólogos son las personas que estudian los códigos de la comunicación visual, lo que ellos llaman los signos y los símbolos y los significados culturales que tiene eso. Entonces se han dedicado a estudiar en una cultura, por ejemplo, qué significa la paloma en la paz. ¿Por qué llegamos a hablar de la paloma en la paz? Porque, por ejemplo, esos símbolos que significan hombre y mujer, porque el signo del reciclaje, para qué utilizamos determinados códigos, por ejemplo, signos o símbolos como la cruz. Entonces la cruz nos identifica con una religión. A veces esos símbolos son muy directos, muy fáciles de entender, pero a veces no. Por ejemplo, un emoticón que hay en internet es muy fácil de entender, porque si yo veo un emoticón llorando, pues significa que está llorando. Si se está riendo, pues que está feliz. Pero hay unos códigos que no son fáciles. Si ustedes se compran una ropa y ven la etiqueta trae unos dibujitos. Y esos dibujitos nos dirán si se puede planchar, si no se puede planchar, si se puede lavar en lavadora, si no se puede calentar la tela, si la tela encoge, si la tela no encoge, mediante símbolos. Eso es lo que estudian los semiólogos, cómo los signos y los símbolos sirven para comunicar las cosas en una cultura determinada. Otras disciplinas han tratado de entender las causas de la comunicación, o sea, el para qué me comunico, han buscado entender cómo me comunico y han buscado también entender cómo impacta la comunicación, qué cambios producen en una sociedad o en una persona. Y eso se ha estudiado, por ejemplo, desde la psicología, desde la antropología y desde la sociología. Y curiosamente, una de las áreas donde más se ha investigado la comunicación es desde las matemáticas y la ingeniería. Y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver la ingeniería y las matemáticas con la comunicación? Justamente se han dedicado a investigarla para poder tratar de crear mecanismos, perdón, que nos ayuden a crear aparatos que simulen eso. Entonces, la inteligencia artificial, cuando sustituye la voz de las personas, cuando cambian, cuando clonan las imágenes de una persona, cuando aparentemente con la misma voz estafan a otra persona, cogen la voz y la reconvierten en otro mensaje. Todo eso parte mucho del estudio de la matemática y de la ingeniería, de cómo hacer para, de manera artificial, generar comunicación. Y es muy importante el estudio que las matemáticas y la ingeniería ha hecho de la comunicación porque nos ha permitido entender los elementos de la comunicación. Ellos, por ejemplo, nos dicen que siempre hay una fuente de información, hay alguien que comunica, hay alguien o algo que comunica, ¿cierto? Y eso es lo que ellos llaman fuente de información, que se la pasan por un sistema de transmisión, por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo hacemos para comunicarnos con las personas que están en otros países? Pues eso se lo pasan por una línea telefónica, por una línea de fibra óptica, por una línea de cobre, por muchos aparatos que hacen que esa señal, que lleve esos códigos hasta otra persona. Por ejemplo, utilizando satélites, utilizando computadores, las redes comunican a los computadores para que otro perceptor, un receptor, reciba, un aparato reciba, decodifique ese mensaje y se lo pase a un destinatario.
Entonces ellos empezaron a explicarnos cómo funcionaba la comunicación desde el punto de vista técnico. Vamos a ver entonces qué nos han enseñado esas teorías de la comunicación a nosotros. Primero, nos han enseñado que hay unos elementos que intervienen en la comunicación, que esos elementos son el interlocutor, que son la persona que habla, la persona que emite. Por eso esa persona que habla o que emite se llama emisor. Hay otra persona que recibe. Entonces esa persona se llama receptor o perceptor. ¿Sí? Nos han dicho, mire, aparte de un emisor y de un perceptor, para que estas dos personas se puedan comunicar, necesitan tener un lenguaje común, un código común. Por ejemplo, yo no entiendo el alemán. El alemán utiliza palabras y letras que yo no entiendo, ¿cierto? Puede que la letra sepa que una P es una P, que una N es una N, pero no entiendo las palabras. No entiendo cómo se juntan esos códigos. Entonces, cuando eso pasa, yo no me puedo comunicar. Me comunico con otros sistemas, por ejemplo, con señas, pero con el lenguaje no me puedo comunicar. Entonces, ellos que dicen, vea, para comunicarse entre un emisor y un receptor necesitan tener un código común, y eso es lo que ellos llaman lenguajes. Y necesitan construir con ese lenguaje, con ese código, un mensaje como el que yo estoy construyendo en este momento con mi voz para ustedes, que es ese enunciado que les estoy contando. Eso es lo que se llama el enunciado o el mensaje. Y que se transmite no solamente utilizando lenguajes, por ejemplo, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje de los gestos, sino que se utiliza también utilizando un canal que son las herramientas de comunicación. Entonces, utilizamos computadores. En este momento, ustedes y yo estamos comunicándonos a través de una pantalla en un momento que no es el mismo tiempo. Ustedes van a ver esto en YouTube, van a ver un video que está publicado en YouTube. Entonces, digamos que el canal en ese momento, la herramienta que yo uso, es un video que monto a YouTube, ¿cierto? Ellos que más me han dicho, hombre, el que recibe la información no se queda callado. ¿Le responde a usted o cuenta la información a otras personas? ¿Eso cómo se llama? Eso se llama respuesta o retroalimentación. Y nos han dicho que todo esto se da en un contexto cultural o social determinado. Y ustedes dirán, a ver, profe, pero es que eso es lógico. Sí, no. Sí, no. Hoy en día nos parece lógico porque nos han comunicado tanto eso que nos parece súper lógico. Pero hubo una época en que eso se hacía de manera intuitiva, pero no era lógico. Por eso los teóricos de la comunicación, los antiguos teóricos de la comunicación, empezaron a entender esto y empezaron poco a poco a añadirle cosas, a añadirle elementos. Y es muy interesante porque esto nos ha servido a los comunicadores para entender que cuando nosotros diseñamos una estrategia de comunicación y diseñamos un producto de comunicación, tenemos que pensar en todos estos elementos. Yo no parto de elaborar un mensaje sin entender quién es el emisor, quién es el perceptor. Por ejemplo, yo le escribo mensajes a muchas personas. Entonces, por ejemplo, a veces me llaman de empresas y me dicen, ve, ¿me puedes escribir el discurso que va a dar el gerente? Yo tengo que entender la cultura de ese emisor para poder entender cómo debo hablar, cómo le debo escribir su discurso para que la gente cuando lo escuche crea que lo escribió él. Entonces yo me tengo que sentar a analizar al emisor, a analizar al perceptor. Miren que yo ahí no soy ni emisora ni perceptora cuando yo hago un discurso para una empresa. Yo lo que soy es un intermediario. Entonces, en este cuadro también nos han dicho, a veces hay intermediarios en los mensajes. Entonces, hay un interlocutor que es mediador en ese mensaje. Mm, por ejemplo, cuando una marca de champú contrata a una actriz o a una reina de belleza, ¿para qué? Para que promocione ese producto,
esa actriz se convierte en una mediadora de la comunicación entre un emisor, que es la empresa que está queriendo vender el producto, y un receptor, que es el que lo va a comprar. Entonces, a mí como comunicadora me sirve mucho porque yo empiezo a entender que tengo que analizar al emisor, que tengo que analizar el perceptor, que ese mensaje no lo puedo construir con un lenguaje, con el mismo lenguaje en todos los medios de comunicación, en todas las herramientas, porque cada medio va teniendo su propia cultura. Entonces, yo si voy a hacer un programa de televisión, yo sé que el programa de televisión no puede tener más de 30 minutos porque la gente se cansa, porque la gente rápidamente quiere cambiar de canal. Pero si yo hago un programa de radio, yo a veces puedo hacer un programa de radio de 1 hora, de 2 horas. Eh, una película de cine, pues cuando yo voy a cine, mínimo espero que la película dure 1 hora, entre 1 o 2 horas, porque si es más de 2 horas me canso. Entonces, digamos que cada medio me va estableciendo también un lenguaje y unas posibilidades de respuesta. Hay medios que no me permiten respuesta. Por ejemplo, yo voy a cine y yo me siento en una silla y yo veo la película de cine, pues yo no le puedo responder al que hizo la película. Lo que hago es comentar con otras personas de la película, ¿sí? Entonces, digamos que no tuve un sistema de retroalimentación directo con el emisor, sino que lo hice fue a través de otras personas. Estas personas nos han entonces hablado del emisor que transmite la información a un receptor o perceptor que recibe la información, pero que esa persona receptora también se puede convertir en emisora y que quien recibe y que quien emitió la recepción, el mensaje original se puede convertir en receptor. Nos han dicho que esas personas tienen un sistema de conocimientos, un sistema cultural, unas actitudes, y que esas personas intercambian mensajes, o sea, información que transmiten a través de aparatos, que son los canales, que ese mensaje se modifica según el canal, porque depende del canal, y que utilizo determinados códigos para comunicarme según el canal. Entonces, por ejemplo, en cine yo utilizo unos códigos visuales, una comunicación oral, pero yo al cine no voy a leer, pues yo no voy a ir a leer en la pantalla, entonces yo no puedo utilizar un lenguaje escrito, salvo los letreritos chiquiticos que me aparecen cuando van traduciendo lo que está hablando la persona en otro idioma, ¿cierto? De resto no. Cada canal establece modificaciones en el mensaje y también define unos códigos distintos de comunicación. Y que eso se da entonces en un contexto determinado. Un segundo aporte que nos dan las redes, perdón, que nos dan las teorías de la comunicación es que nos han explicado los diferentes tipos de comunicación. Y a veces hoy en día no somos, pues ya somos muy conscientes de eso, pero no siempre ha sido así. Por ejemplo, nos han dicho, mire, a veces la comunicación es unidireccional. Unidireccional significa uni. Uni es único, es de un solo lado, en un solo sentido. Y no todos los medios de comunicación son unidireccionales, pero hay unos que sí son 100% unidireccionales, por ejemplo, la televisión. Cuando yo me siento a ver televisión, ellos me hablan a mí, yo no les puedo responder. Hay algunos programas en directo que yo tal vez dicen marque el teléfono tal y llame, uno a veces llama, a veces dicen voten por el concursante que más nos gusta, pero eso son cosas muy limitadas. Entonces, la comunicación unilateral o unidireccional es en una sola vía donde el emisor emite y digamos que no hay una respuesta o feedback directo a ese emisor por parte del perceptor. ¿Por qué digo directo? Porque yo sí lo puedo hacer de manera indirecta. Por ejemplo, conversando con otra persona. Miren lo que está pasando con el presidente Petro. El presidente Petro está transmitiendo de manera unidireccional por televisión los consejos de los ministros. Entonces la gente se sienta a ver. ¿Qué pasa? La gente no puede llamar a hablar con Petro y los ministros en ese momento. No.
sea, ahí no hay interacción con esa persona. Yo puedo comentar con mi familia, comentar con amigos, poner en redes sociales, pero yo no puedo en ese momento llamar allá al Consejo de Ministros y decirles algo. Entonces, cuando eso pasa, es comunicación unidireccional. Yo soy pasiva cuando llego, cuando estoy en una comunicación unidireccional. Por ejemplo, en este momento, ustedes están recibiendo una información unidireccional. Yo estoy aquí grabando un video que ustedes luego no van a ver y que en ese momento no pueden hacer preguntas ni nada de eso. Bueno, entonces esa comunicación unidireccional de un solo emisor a un solo receptor, o puede ser a muchos, es lo que dominó en el siglo XIX y en el siglo XX. Fue la época de los medios masivos de comunicación, los mass media, así se les decía en inglés, mass media, M-A-S-S, media. Medios masivos. Masivos era porque se prendía la televisión y eso lo veían en toda parte. Como habían tan poquitos canales de televisión, eso lo veía todo el mundo. Había muy poquitas emisoras de radio, entonces las escuchaba todo el mundo. Por eso era comunicación unidireccional. Y la mayoría de las teorías de la investigación surgieron en esa época, en la época en que estaban privilegiándose los medios de comunicación unidireccional. Las teorías de la comunicación también nos han dicho que hay una comunicación bidireccional. Bidireccional es en doble sentido. Yo hablo, el otro me escucha y yo puedo responder. Como pasa en una conversación de teléfono, los dos estamos hablando. Como pasa en una conversación presencial. Puede que sea bidireccionales en dos sentidos, ¿sí? Por ejemplo, la comunicación, perdón, yo voy a tener que ir por un vaso de agua para poder seguir. 2 segunditos. Entonces, ¿qué me dicen? Hay un emisor, acá hay un error de ortografía, qué pena con ustedes. Emisor que emite y hay un perceptor que recibe, pero que también se vuelve emisor. ¿Qué medios de comunicación son así? ¿Qué medios de comunicación piensan ustedes que son bidireccionales? Aparte del teléfono, que el teléfono es bidireccional. De pronto las llamadas por WhatsApp, de pronto el WhatsApp, yo escribo y la otra persona me responde. Digamos que ahí se empieza a hablar de interacción entre emisor y perceptor, pero digamos que es posible esa interacción entre las dos personas, esa relación y digamos que hay una mayor posibilidad de participación. Hay otro tipo de comunicación que es la multidireccional. La multidireccional lo que hace es de comunicarnos entre muchas personas, pero el problema es que cuando somos tantas personas, no es fácil esa comunicación multidireccional. Entonces, ¿qué pasa? Que eso funciona muy bien en grupos pequeñitos, por ejemplo, cuando me reúno con los amigos, hablar algo, cuando hay una reunión de Zoom con poquitas personas o una reunión de Teams con poquitas personas, porque digamos que varias personas podemos conversar al tiempo, ¿cierto? Pero si yo hago eso, por ejemplo, en un concierto de Shakira, eso no me va a funcionar. Un concierto de Shakira es unidireccional, ella se para allá, canta, nosotros gritamos, muy chévere, pero pues no le podemos responder. De pronto cantamos lo que ella canta, pero eso es una respuesta muy limitada. La multidireccionalidad funciona, por ejemplo, en las llamadas de Zoom, funciona en las llamadas de Teams cuando hacemos estos encuentros electrónicos. eh, Y es una comunicación más selectiva. ¿Qué significa selectiva? Que es entre grupitos pequeños, selectos, ¿cierto? Entre pocas personas. Y que tenemos, digamos que unas necesidades de comunicación más afines.
Las teorías de la comunicación también nos han dicho, miren, hay una, bueno, volviendo pues siguiendo con esto de la multidireccional, multi significa varios, muchos hemisferios y muchos receptores interactúan entre sí al mismo tiempo. Entonces eso es muy chévere, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, que varios podemos participar, pero miren que la comunicación se hace selectiva, se hace entre poquitas personas. Les garantizo que ustedes se han salido de más de un grupo que los llena de información porque hay tantas personas opinando que uno dice adiós, me voy porque esto me genera un caos. Entonces, eso nos demuestra que esa comunicación multidireccional funciona cuando los grupos son pequeños. Nos han hablado entonces de esa comunicación masiva. Lo contrario a lo selectivo es lo masivo. Lo masivo es a una masa. Nosotros llegamos a la masa, muchas personas. Ir al cine, por ejemplo, es comunicación masiva, va mucha gente. La radio le llega a mucha gente a la vez. La televisión le llega mucho a la gente de manera masiva. Entonces volvemos a esta idea. Es comunicación unidireccional. La comunicación masiva es unidireccional casi siempre. La posibilidad de interacción es muy bajita. Es muy bajita. Por ejemplo, un periódico de Internet, el periódico El Tiempo en Internet, es comunicación masiva y unidireccional. Ellos me comunican y yo tengo muy poquitas formas de comunicarme con ellos. Entonces, de pronto le puedo dar like a una que me gusta una noticia, de pronto la puedo retuitear, pero realmente es muy poca la posibilidad que yo tengo de hablar con ellos. Entonces, es una comunicación unidireccional de muy pocos emisores a muchos receptores. El público puede ser cualquiera y es muy homogéneo en sus culturas, en sus características de edad, de sexo, de gustos, de necesidades. Y poco a poco nos hemos ido dando cuenta que la comunicación masiva, aunque fue muy importante en el siglo pasado, ya ha dejado de ser la más importante, porque a la gente ya le gustan cosas más personalizadas, a la gente le gustan cosas más afines a sus propios intereses. Sigue habiendo comunicación masiva, claro, pero digamos que ya hay cosas más selectivas, cosas más selectivas. Ya pasamos, por ejemplo, a canales de televisión especializados en deporte, a canales de televisión especializados en salud, por ejemplo, Home and Health. Es un canal especializado en cosas pues, que nos sirven para la vida cotidiana y para la salud. ESPN, por ejemplo, es un canal y hay un sitio web dedicado solamente a deportes. Netflix, por ejemplo, Netflix tiene sus colecciones, ¿cierto? Entonces, yo quiero ver películas chistosas y ellos se enfocan en ofrecerme a mí que yo estoy buscando películas chistosas, pues una oferta. A quien le gustan las películas, qué sé yo, de terror, le ponen otra oferta. Entonces, digamos que esa comunicación selectiva es la comunicación que hoy en día tenemos, y que hoy, la masiva también la tenemos porque sigue habiendo cine y sigue habiendo televisión, pero digamos que nos hemos ido dando cuenta, gracias a estos teóricos de la comunicación, que la comunicación selectiva es la que más está teniendo impacto en este momento. Esa comunicación selectiva puede ser o unidireccional, como les dije ahorita, por ejemplo, ESPN. ESPN es selectivo, pero es unidireccional. Pero también puede ser selectivo bidireccional. Por ejemplo, yo puedo crear un perfil de red social solo para personas que se interesen en relatos digitales personales. O yo quiero generar una página web solo para los que se interesen por creación de podcast. Entonces, y que ellos puedan participar. Entonces, ahí creo en esa red social en la comunicación o bidireccional o multidireccional. Eh, la característica de la comunicación selectiva es que son grupos más pequeños y son grupos eh, o más pequeños o que tienen intereses muy comunes, muy afines. El que va a ir a ver ESPN es porque le gusta el deporte. Si a mí no me gusta el deporte, yo no veo ESPN. CNN Noticias, pues al que le interesan las noticias diarias, vaya.
Las redes sociales del periódico La República, yo sé que solamente las ven las personas que están interesadas en economía, porque es un periódico especializado mucho en el tema de economía. Entonces, eso es lo que se llama comunicación selectiva. Ahora, ¿qué también nos han dicho las redes, los teóricos de la comunicación? Los teóricos de la comunicación dicen, miren, hay una comunicación que es profesional, que viene de gente que ha estudiado para hacer esa comunicación y debemos entenderla de una manera, y la comunicación amateur, la comunicación de la gente común y corriente, que no tiene toda esa formación comunicativa, debemos entenderla de otra manera. Entonces ellos nos han empezado a hablar de la comunicación profesional y de la comunicación amateur que están conviviendo hoy en día y que se están permeando hoy en día, ¿cierto? Entonces, es muy importante también para poder entender qué tipo de comunicación tenemos. Ellos también nos han dicho, mire, es distinta la forma como nos comunicamos en ambientes formales a ambientes informales. Por ejemplo, un ambiente formal es aquel donde, digamos que hay una intención muy clara de reunión entre las personas para comunicarse, una reunión de trabajo, esta videoconferencia que tiene una intencionalidad formal educativa, una comunicación política. Aquí estamos viendo una imagen que es de un líder político que fue Martin Luther King, que ya lo mataron, fue un gran líder que le devolvió muchos de los derechos a la población afro en Estados Unidos, derechos que justamente en estos momentos se les pretenden quitar, pero él fue un gran defensor de sus derechos y digamos que en los meetings que hacían, miren que él hablaba por un micrófono a mucha gente, miren que ahí están los parlantes que aumentaban el sonido, eso era pura comunicación unidireccional masiva. Y ellos nos dicen, una forma es cómo nos comunicamos de manera masiva y otra cosa es cómo nos comunicamos en la cotidianidad. Las palabras que usamos, las funciones que tenemos, para qué nos comunicamos, la forma como lo hacemos, la forma como interactuamos es distinta. Eso nos empieza a dar pistas, porque antes los comunicadores hacíamos cosas muy fácil para los medios de comunicación masivos, entonces ya teníamos aprendida la fórmula para comunicarnos con la gente por los medios de comunicación masiva, pero ya eso no funciona, ya eso no funciona. Entonces, por ejemplo, si antes, esta semana salió una noticia de que Piqué estaba muy decepcionada que sus hijos no son capaces de ver un partido de fútbol entero, sino que rápido, rápido lo van a prefieren verlo en diferido para adelantar las jugadas que no les llaman la atención y llegar como a los momentos claves. Claro, es que los públicos cambian. Y si nosotros como comunicadores no nos estamos dando cuenta de estas cosas tan básicas y tan sutiles, gracias a los teóricos de la comunicación, pues entonces hacemos cosas homogéneas que no van a tener el mismo impacto y el mismo, digamos que el mismo rigor. ¿Qué más nos han dicho los teóricos de la comunicación? Nos han dicho que hay una comunicación que es pasiva, por ejemplo, en esa comunicación unidireccional y masiva somos pasivos. Por ejemplo, este señor está oyendo radio, pero es muy pasivo, no puede contestarle al que le está hablando por la radio, en un programa de radio, eh, pero que hay una comunicación que es interactiva. ¿Y por qué los medios de comunicación digitales han logrado tener tanto impacto? Porque aumentaron las posibilidades de interactividad. Entonces las personas, por ejemplo, Fico Gutiérrez, para el que no lo conozca, es el alcalde actual de Medellín, él maneja sus redes sociales y le contestan, él pone un mensaje y primero le pusieron corazones 1.298 personas. Y segundo, rácate, todo el mundo le puede escribir. Eso es comunicación bidireccional. ¿Por qué? Porque yo le escribo a Fico, Ana 176 le escribe a Fico, Ivonne Pérez le escribe a Fico, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí hay una posibilidad de interacción, pero es una posibilidad mucho más alta. Y los medios de comunicación hoy en día tienen esa gracia y es que nos están aumentando esas posibilidades de interactividad. ¿Qué son posibilidades? Desde lo más básico, como responderle, como decirle, ay, tan lindo, yo le pongo un corazón, o esto no me gusta y ponerle esto, hasta también posibilitar unas interacciones mucho más grandes. Por ejemplo, hay medios de comunicación que permiten que uno publique contenidos, que uno suba audios, que uno suba videos, que uno aporte.
hay medios que ya se han dedicado a eso del periodismo eres tú o el periodista eres tú y entonces permiten que la gente mande comunicaciones, que publique, que sea mucho más participativo. La comunicación interactiva promueve la participación y hay muchas más posibilidades de respuesta por parte de esos que antes eran perceptores. Entonces, digamos que hay una comunicación también interactiva en el sentido que hay mucha más contacto entre los emisores y los perceptores. Bueno, en este momento son las 7:24. ¿Qué nos vamos a empezar a hablar de las principales teorías de la comunicación? Ustedes acaban de hacer un trabajo sobre las teorías de la comunicación. Y yo le decía a Aureli cuando me consultó sobre ese trabajo que es muy importante que ustedes no traguen entero, que ustedes no pongan ahí lo primero que lean sin entenderlo. Es muy importante que ustedes entiendan de qué se tratan estas teorías. Hoy no las voy a explicar porque entonces si empiezo ya a explicarlas, se me va el tiempo y quedan las ideas cortadas. Pero voy a dar unas pistas. Primero, las teorías, la mayor parte de las teorías surgieron en el siglo pasado. En el siglo pasado, en una época entre los años 20 y los 50 o en los años 60, 70 hasta 80, Internet ni existía. O sea, Internet vino a existir y a hacerse público en el año 93. Eso significa que en el año 93, no, en el año, sí, 1993 se hizo público Internet. Entonces, primero, las personas que investigaron la comunicación en esa época estudiaron lo que nosotros llamamos hoy en día medios analógicos, los medios tradicionales, y trataron de entender la comunicación en un ambiente donde había medios tradicionales, ¿cierto? Los funcionalistas buscaban, funcionalistas viene de funciones, entonces ellos trataban de entender para qué la gente se comunicaba, ¿cierto? ¿Para qué la gente usaba los medios de comunicación para comunicarse? Para socializar, para comerciar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué era la pregunta que ellos querían responder? Los estructuralistas se preguntaban era, venga, sí, ya sabemos para qué, pero ¿cómo? ¿Cómo funciona esto de la comunicación? Entonces ellos se dedicaron a estudiar las estructuras de la comunicación, las estructuras de los mensajes, las estructuras, la forma de organización del sistema de comunicación que influía ahí. La teoría crítica surge en una época de las revoluciones, la revolución cubana, la revolución, bueno, muchas de las revoluciones se dieron en los años 60, el movimiento hippie, en fin, muchas revoluciones. Y fue una época en la que decían, sí, pero ¿esto para qué le sirve a la sociedad? ¿Cómo podemos utilizar esta comunicación para cambiar cosas? Entonces fue cuando empezaron a pensar en eso, en cómo emplear esa comunicación desde lo crítico, cómo íbamos generando pensamiento en las personas desde esa teoría crítica de cómo emplear esa emplear el cómo emplear esa comunicación para transformar las sociedades, para transformar las sociedades. La teoría cultural también tuvo mucho contacto con la teoría crítica, pero ellos se centraban más en entender la cultura, en entender cómo las sociedades en un sistema cultural se comunicaban y la influencia que la comunicación tenía en la cultura, pero también cómo en las otras manifestaciones culturales, pero cómo también las otras manifestaciones culturales influían en la cultura. Y en los últimos años han surgido las teorías más pensando ya, ahí sí, en, venga, cómo empleamos esta comunicación interactiva que promueve esta interactividad tan grande.
cuáles son esos efectos que tiene esto en la cultura, que ya lo estaban investigando los estudios culturales y la teoría crítica, y empiezan a hablar de mediaciones, empiezan a hablar de industrias mediáticas, empiezan a hablar de interacción, de interactividad, del impacto de la interacción, del impacto de la interactividad. Entonces, digamos que todas estas personas nos dan pistas, son muy importantes, porque son los que nos han dado pistas para elaborar medios de comunicación y para elaborar contenidos para esos medios de comunicación que sean pertinentes, siendo conscientes de para qué los podemos usar, pero también siendo conscientes de los impactos positivos o negativos que podemos tener con esos medios. Y también pensando en cómo hacer que esos medios cada vez sean más llamativos, más impactantes, más fáciles de interpretar, etcétera. En la próxima clase, entonces, vamos a ver una por una estas teorías y vamos a empezar a clarificar estas teorías. Yo los quiero invitar a participar porque sé que esto no es fácil de entender y quiero invitarlos a que hagan parte entonces de ese encuentro sincrónico para que podamos tener mucha más claridad sobre estas teorías. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Esta semana les mandaré la retroalimentación a los trabajos que han hecho y quiero invitarlos a aprovechar esta semanita para ir también pensando en el trabajo de la semana entrante. Listo, porque el trabajo de esta semana es muy sencillo porque es el de asistir a la cátedra o ver el video de la cátedra Monseñor Jaramillo y hacer un pequeño producto a partir de eso. Entonces los quiero también invitar a que aprovechen ese tiempo para mejorar los trabajos que ya han hecho y para planificar el trabajo final, que es el trabajo que me van a entregar en la próxima, no este fin de semana, sino el que sigue. Bueno, eso es todo por hoy. Feliz noche. Gracias.